Y vamos a ir primero al libro de Hechos, Hechos 13:47, y dice: Así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Amén. Sabemos que somos un linaje escogido por Dios y que tenemos este llamado, ¿no? A ser luz en medio de las tinieblas, a con esa luz compartir a las demás personas lo que nosotros vivimos y lo que nosotros creemos que es el Evangelio, que es Jesús, que es su salvación, que es la vida eterna. Y hoy nos vamos a centrar más que todo en dos pilares, porque cuando hablamos de evangelismo siempre pensamos como en muchas personas con panfletos en un parque diciendo: ya conoces de Dios o Dios te ama, y leyéndoles la Biblia o acercándose para pues hacer esto, ¿no? Evangelizar. Pero el evangelismo va más allá que solamente entregar papeles o solamente hacer un acto en el cual se aborda a una persona, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso, de la honra y la obediencia. Bueno, primero hablamos de la honra, y es curioso porque en la Biblia aparece demasiado esta palabra. Dice: honra esto, honra esto, honra esto. Y vamos a, primero que todo, ver en la Biblia a quiénes son las personas que tenemos que honrar. Porque nosotros podemos decir, bueno, honra, sí, pero ¿a quiénes debemos honrar? Bueno, primeramente a nuestros padres. Yo creo que esto lo hemos escuchado bastante, más que todo en servicios de jóvenes siempre se escucha: honra a tu padre y a tu madre. Y la verdad es que sí, la Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y eso lo encontramos en Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Pero no solamente honrar a nuestros padres, sino que tenemos que honrar a los ancianos. Eso lo encontramos en Levítico 19:32, que dice: ponte en pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Entonces ya llevamos padres y ancianos. ¿A quién más tenemos que honrar? A las viudas también tenemos que honrar. Dice 1 Timoteo 5:3: honra a las viudas que en verdad lo son. Y también Dios nos dice que debemos honrar a los reyes. Bueno, en esa época se utilizaban más los reyes. Ahora mismo serían nuestras autoridades, nuestro presidente, la persona que esté por encima de nosotros. Y eso lo encontramos en 1 Pedro 2, del 13 al 15, que dice: sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Amén. Entonces ya tenemos padres, ancianos, viudas y reyes. O sea que podremos decir que en realidad nosotros tenemos que honrar a todo el mundo. Y en realidad es verdad. En 1 Pedro 2:17 nos dice: honrad a todos. Ese es el resumen: honrar a todos. Y amad a los hermanos. Temed a Dios y honrad al Rey. Dios nos llama a honrar a todos. Incluso en Romanos 12:10 lo podemos ver nuevamente. Dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Amén. Ya vimos en la Biblia a quién debemos honrar, ¿no? Ya tenemos claro eso, que debemos honrar a nuestros padres, a los reyes, que tenemos que honrar a los viudos, a los ancianos. Pero hoy nos vamos a centrar un poquito en una de esas personas a las cuales debemos honrar. Y adivinen,
¿sí? La honra a los padres. Y es muy curioso porque no solamente hay un versículo que dice honra a tu padre y a tu madre, sino que de hecho hay varios versículos que repiten honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, lo cual nos hace entender que en realidad esto es algo de importancia, porque si se repite tantas veces en la Biblia es por algo. Y lo podemos ver nuevamente en Efesios 6, 2 al 3, que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces tenemos este pedacito que se agrega a honra a tu padre y a tu madre, que nos dice que este es el primer mandamiento con promesa, que si honramos a nuestros padres, nosotros vamos a tener una larga vida sobre la tierra y vamos a ser prósperos. Pero bueno, siempre oímos mucho la palabra honra, tenemos que honrar, que honremos, pero en realidad, ¿qué es la honra? Y yo creo que podemos definir la honra como respeto. La honra se resume en respeto, pero igual vamos a hablar un poquito acerca de esta definición de honra. Y la palabra honra procede del verbo honrar, que surgió del latín honoris, al igual que la palabra honor. En ambos casos, como les decía, hace referencia a lo que es el respeto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre honor y honra si salieron de la misma palabra? Bueno, el honor se adquiere por méritos individuales, por acciones propias, y es totalmente independiente del juicio social. Tenemos esas tres cosas: por méritos individuales, por acciones propias, y es independiente del juicio social. Y también tenemos la honra, que es de lo que vamos a hablar hoy, que esta básicamente depende de cómo juzgan los demás nuestras acciones. Amén. Vemos que el honor es algo más individual, algo que uno se gana, algo que tú luchas por un honor, hablando de lo natural de nosotros aquí como humanos. En cambio que la honra es algo que no depende de nosotros, es algo depende de las demás personas hacia nosotros. Y algo muy puntual en esto es que en el honor el juicio es privado, pero en la honra es público. Amén. El honor es privado, pero la honra es en público. O sea que al momento en el que la Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre, eso se hace en público, se hace en presencia de otras personas, se hace para que las demás personas vean esa honra que nosotros tenemos hacia nuestros padres, ese respeto que nosotros tenemos hacia nuestros padres. Y cómo se da esa honra, o sea, esa forma en que nosotros vamos a darle respeto a nuestros padres en público, porque eso se cultiva desde adentro, desde lo privado, porque nada que no haya en lo privado, nada que no haya en lo íntimo se va a mostrar en lo público. Amén. Por eso es que se dice que de lo mucho que hay en el corazón habla la boca. Siempre se cosechan las cosas en lo íntimo para que luego se den a conocer en lo privado. Y así es en todo, incluso en lo que estamos hablando aquí, porque si nosotros no respetamos, no honramos, no damos esa posición a nuestros padres, en lo poco que sería nuestra casa con la puerta cerrada, simplemente ellos y nosotros o nuestra familia, ¿cómo lo vamos a hacer realmente en público? ¿Eso sería honra o sería falsedad? Si no lo hacemos en el íntimo. ¿Sería realmente honra una persona que no está honrando a sus padres en lo íntimo, pero sí lo está haciendo en lo público? ¿Sería realmente honra o sería solamente un espejismo? ¿Sería solamente emoción? ¿Sería solamente por mostrarse? Amén. Y vamos a hablar en Mateo 25-23, que dice: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer. Ahí lo dice más que claro. Si somos fiel en lo poco, Dios nos va a recompensar en lo mucho. Y Dios, créanme que Dios es bueno recompensando la obediencia y la honra. Porque ese es un principio de Dios. Aparece en la Biblia y Dios respalda su palabra. Dios no es hombre para mentir. Y créeme que si no eres capaz de honrar a tus padres, si no somos capaces de honrar a nuestros padres, tampoco podremos honrar a Dios. Porque van conectados. Esa es la autoridad que ha puesto Dios en nuestra vida. Cuando hablamos, recuerden que hablamos ahorita de que también tenemos que honrar a nuestras autoridades. Pues fíjate que Dios nos puso a papás, pero asimismo son también nuestra primera autoridad. Y Dios nos dice que los tenemos que honrar. Y algo muy hermoso y algo bastante impactante es que algunas veces nosotros creemos que estamos peleando con nuestros padres. Nosotros creemos que le estamos reprochando a nuestros padres. O nosotros creemos que nuestros padres no nos entienden o simplemente no queremos prestarle atención a lo que nos dicen porque creemos que es anticuado o porque creemos que no va. Pero resulta que a veces cuando le has gritado a tu padre, cuando le has discutido a tu padre, realmente le estabas discutiendo directamente a Dios. Le estabas discutiendo directamente a Dios porque Dios, como ellos son nuestra autoridad, Dios pone las palabras en su boca para ser de guía para nosotros, ser una guía directa para nosotros, para decirnos no pases por ahí. Y muchas veces que has estado peleando con tu papá, realmente has estado peleando con Dios. Porque Dios es el que pone el sentir como el hacer en nuestros padres para decirnos las cosas que nosotros necesitamos saber y aunque nos duelan y aunque no nos parezca, pues en realidad a largo plazo es lo correcto. Y de nada sirve el correr, el servir y el hablar si no se honra verdaderamente a los padres. En Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Puede que nosotros sirvamos en la iglesia, puede que nosotros cantemos, puede que nosotros incluso prediquemos, alcemos nuestras manos, pero realmente esa es una convicción que tenemos o simplemente es un mandamiento enseñado por hombres. ¿Realmente estamos conociendo lo que es el verdadero evangelio? ¿O simplemente estamos haciendo lo que nuestros padres nos enseñaron a hacer? ¿O simplemente estamos yendo a la iglesia por ir? ¿Realmente tenemos nuestra convicción bien puesta en lo que Dios hizo y qué significa esto? Porque esa es la diferencia de vivir entre una rutina religiosa y vivir con un fuego realmente y una pasión por la obra de Dios. Porque de nada sirve correr si no hay honra. De nada sirve hablar si no hay honra. Y ese fuego y esa pasión, cuando uno tiene eso realmente, eso se nota, incluso en las acciones que hacemos. Porque nosotros somos un sacrificio vivo, somos esa imagen de lo que Dios quiere que seamos. Si hay amor verdaderamente en nuestros corazones, nosotros vamos a amar a todos y no vamos a tener excepción de personas. Incluso en nuestras casas, nosotros vamos a ver a Dios, porque evangelizar es muy fácil afuera, pero realmente estamos viviendo nuestra vida de evangelio, viviendo nuestra vida cristiana en nuestro hogar, o somos cristianos simplemente cuando salimos y en realidad no estamos cumpliendo este pilar fundamental que es la honra. Y la honra va supremamente ligada con este segundo pilar que es la obediencia.
la obediencia. Y eso es lo segundo que vamos a estar hablando en Jeremías 7, del 22 al 23. ¿Qué dice? En verdad yo saqué de Egipto a sus antepasados. No les dije nada ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Lo que sí les ordené fue lo siguiente: obedézcanme. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Entonces vemos que esto nos suena mucho a lo que hablamos ahorita, ¿no? Obedece a tus padres, honra a tus padres para que te vaya bien. Y aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel: hey, no te he mandado a hacer sacrificios ni holocaustos, lo único que te he pedido es que me obedezcas. Y ahí dice: condúzcanse conforme a lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Si obedeces, te irá bien. Ese es un principio que incluso fuera de la iglesia se escucha mucho. La desobediencia trae consecuencias. Y eso es totalmente bíblico, porque Dios siempre nos dice: obedezcan, que la obediencia es el mejor sacrificio que pueden dar. La obediencia es mejor que cualquier cosa. Incluso lo vemos otra vez en 1 Samuel 15:22, que dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí nos lo vuelve a decir el Señor: yo no necesito sacrificios, yo no necesito, bueno, en ese tiempo era con el carnero, con la oveja, que ese sacrificio que era así muy físico, muy textual, el sacrificio de un animal que fuera preparado para Dios. En cambio, Dios nos está diciendo: no tienes que matar una oveja para acercarte a mí, para que te vaya bien. Solo tienes que obedecer, obedece a mi palabra, que eso es más que cualquier cosa, eso es más que cualquier grosura de un carnero. Y es que esto lo podemos ver mucho en la actualidad, porque las palabras son muy fáciles de olvidar, incluso de hacerse rutinarias. Porque nosotros podemos hablar con otra persona, podemos decirle: no, mira, yo soy cristiano, mira, en esto creo yo creo en Jesús, yo creo en el Espíritu Santo, mira, Él te ama. Pero en realidad las acciones hechas de corazón y hechas con amor son las que realmente marcan y transforman vidas. Porque puede que una persona ya esté cansada de escuchar a los demás diciendo: Jesús es amor, sí, Jesús vino a salvarnos, pero ver a esas mismas personas que dicen Jesús es amor y Él vino a salvarnos, de comportándose de una manera aún peor aquellas que no creen eso. Y eso es lo que pasa en la actualidad en la iglesia, que vemos muchos jóvenes que se distancian porque dicen: o sea, ellos me dicen que yo ame, pero mira lo que hacen. O sea, ellos me dicen que yo tengo que obedecer y que tengo que ser así, pero mira cómo ellos se comportan. Yo tengo que honrar a mis padres y obedecerlos, pero ellos tienen unos padres pastores, unos padres salmistas, y mira cómo los tratan. ¿Realmente estamos haciendo bien nuestro trabajo de evangelizar? ¿Realmente lo estamos haciendo? Porque ya hemos oído mucho acerca de esto, acerca de Jesús te ama, y es verdad, porque tú cuando te pones a platicar con un joven ya ha escuchado mucho eso, bueno, la mayoría, porque hay muchas personas que no han escuchado el mensaje de Dios, y eso es verdad, pero la mayoría dicen: sí, yo he escuchado, yo sé de Dios, yo sé de Jesús, pero no, o van a una iglesia y entonces ya no vuelven. Pero entonces nadie sabe por qué no volvieron, o nadie sabe qué ocasionó eso dentro de sus corazones. Por eso es que estamos hablando de las acciones, porque no nos salvamos por obras.
pero nosotros podemos ser un ejemplo y podemos evangelizar a las demás personas por nuestras obras, por nuestras acciones. El hecho de amar de una manera que el mundo no la conoce, eso es marcar el corazón de una persona. El hecho de decir, no, mira, yo voy a entregar esto porque sí, porque me nace. O simplemente el hecho de ayudar a otra persona, eso es el verdadero evangelismo. Eso era lo que Jesús hacía realmente. Él con acciones ayudaba, él hablaba, predicaba, pero sus acciones era lo que más marcaban a las personas, lo que más decía, wow, realmente Él es el Hijo de Dios, realmente hay algo diferente. Y nosotros no tenemos que hacer milagros para que eso también pase ahora en la actualidad, porque el simple hecho de tener ese amor raro para el mundo, puedes evangelizar a otras personas. Me pasó que hablaba con una persona y son de esas cosas que tú sientes que es el mismo Dios el que te está hablando por un momento, que me decía, no, mira, yo estoy aquí, estoy lavando o limpiando las cosas de mi hermana porque me nace. Y uno normalmente dice como que no, porque uno con los hermanos es como, no le voy a hacer nada, lo voy a dejar ahí. No, porque es ese trato el que nosotros tenemos, ¿no? Pero entonces ver eso como que, no, a mí es que a mí me nace, porque yo sé que con mi ejemplo y yo sé que con mis acciones ellos van a ver a Cristo a través de mí, así sea lavando un plato o así sea lavando una ropa. Y ese es realmente el fuego y la pasión que a uno le dicen, wow, ¿realmente estoy haciendo las cosas bien? Porque uno puede decir, Dios mío, te amo, te adoro, eres lo mejor, pero al momento de arrodillarse a lavarle los pies al prójimo, eso es otra historia. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Jesús en su momento hizo. Lavar los pies de sus apóstoles, lavar los pies de sus seguidores. Y eso a algunos cuesta más que coger un micrófono y orar, o coger un micrófono y predicar, o cantar, o hacer cualquier cosa. Porque realmente ese fuego y esa pasión no se ha encendido. Estamos viviendo nuestro evangelio o simplemente cosas que nos enseñaron. Esa es la pregunta hoy. Y vamos a Salmos 40, de 6 al 10. ¿Qué dice? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí, y en medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tú bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. O sea, aquí vemos en este salmo cómo realmente se debe sentir ese fuego que hay dentro de nosotros, ese fuego de Dios, esa convicción que incluso dice, la llevo dentro de mí, la llevo arraigada dentro de mí, está tu amor, Señor, y tu palabra está tan dentro de mí y estoy tan convencido de eso que no me voy a callar, que voy a hacer, Señor, tu voluntad porque me complace hacerla, no porque me lo pidan, Señor, sino porque estás tan dentro de mí que mi mismo espíritu me grita, Padre Santo, yo tengo que hacer tu voluntad, que yo tengo que honrar a las personas que están a mi alrededor, Señor. Que aunque me duela, aunque le duela a mi carne, que aunque sienta que no puedo, que me retuercen, Señor, te tengo tan dentro de mí que sé que eso es lo correcto y que sé que aunque me cueste, lo tengo que hacer.
Y aunque piense, Señor, que me están menospreciando, yo sé, Señor, que esto es a lo que tú me mandaste. Porque, Dios mío, el que aquí se humilla, arriba será enaltecido. Y eso solo dice Dios en su palabra. Y también es un principio que nosotros tenemos que tener aquí en la cabeza. No es porque uno se quiera humillar, porque quiera ser menor que las personas y ya quiera solamente servir y no, yo me voy a quedar por ahí, ahí debajo del tapete, no, que no me vean, porque yo tengo que ser humilde, porque no, eso no es una falsa humildad. La humildad de verdad es esto, tener a Dios y a su palabra tan dentro de ti, tan marcado, tan lleno, que tú digas, Dios mío, esto me cuesta bastante, me cuesta servir a las personas que me están a mi alrededor, me cuesta que cuando mis papás me están regañando no contestarles, me cuesta rotundamente soportar a mis hermanos, me cuesta, Señor, y me arden mis huesos, Señor, pero yo voy a hacer tu voluntad porque yo sé, Señor, que esto es a lo que tú me has mandado. Yo sé, Señor, que esto es lo que tú tienes para mí. Yo sé, Señor. Así es como tenemos que ser. Jóvenes realmente encendidos por su presencia, realmente encendidos por la llama de su amor, porque su amor vale más que todo. Y ese fuego que hay en nuestro interior consume todo lo que hay alrededor, todo orgullo, toda cosa que no es de Dios. Sí debemos decirle, Dios mío, por favor, enciende ese fuego de pasión en mí. Porque cuando honras, provocas la transformación de otras vidas. Así sea que tú no te estés dando cuenta, pero cuando honras realmente de corazón, transformas las vidas que hay a tu alrededor, porque el fuego se propaga, el fuego incendia a otros. Así es también con Dios, ese fuego espiritual que tenemos dentro de nosotros. En Romanos 5:19 nos habla también acerca de la obediencia, pero la obediencia de Jesús. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Porque hasta Jesús fue obediente. Jesús fue obediente a Dios primeramente, pero también fue obediente en su época de joven a sus padres, tanto a María como a José. Y es realmente impactante porque era Dios, pero él sabía cuál era el principio y él sabía cómo se debían hacer las cosas. Y dice, así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Amén. Así es, Señor. Pero nosotros podemos decir, no, pero es Jesús, o sea, es Jesús, es Dios hecho hombre. O sea, es fácil que él haya obedecido a María, es fácil que él haya honrado. Pero de hecho en la Biblia también tenemos muchos ejemplos acerca de la honra y acerca de cómo los hijos que hicieron caso a las palabras de sus padres fueron prósperos. Y un ejemplo claro de este es Salomón. Salomón, sí, el más próspero, el más sabio. ¿Por qué habrá sido eso? ¿Por qué habrá sido Salomón el más sabio, el más próspero? Bueno, vamos a irnos un poco más al fondo. Vamos a Proverbios 4. Esto ya es cuando Salomón pues ya está más grande, obviamente, y nos habla acerca de lo que le decía David. Y dice, oíd, hijos, las enseñanzas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Él está diciendo, niños, oigan a sus papás, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre.
Y él me enseñaba y me decía, : retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Amén. Aquí tenemos varias cositas que resaltar. Primero, aquí vemos un Salomón ya grande, ya adulto, que nos está diciendo, oigan, yo también fui hijo. Y honren a sus padres, escúchenlos, para que aprendan, porque es verdad. Yo también fui hijo y ahora soy padre y sé que es verdad. Y vemos cómo él nos relata acerca de las enseñanzas que le decía David a él, que le decía, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y si nos vamos a la historia de Salomón, ¿qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios? Sabiduría, amén. O sea que esa sabiduría que Salomón le pidió a Dios no fue porque ¡pum! Se le encendió el foquito a Salomón y él dijo, va a pedir sabiduría. No, eso fue porque hubo un padre, hubo antes una persona que sembró esa idea en su cabeza, que le dijo, mira, la sabiduría y la inteligencia te llevará a cosas mayores. Y él oyó sabiamente el consejo de sus padres y puso en práctica eso. Dios mío, dame sabiduría. Y lo otro que podemos tocar aquí es que al final dice, bueno, esto sigue, pero en el versículo dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. O sea que sabemos que David no era ajeno a este principio de honra a tu padre y a tu madre, obedece a tus padres para que te vaya bien. Vemos que David no era ajeno a esto, porque dice, y se te multiplicarán años de vida. O sea que ellos eran conscientes acerca de que yo obedezco a mis padres, los honro y voy a ser próspero y voy a tener más años de vida. Y vemos esto que en realidad David no era ajeno a esto. David no era ajeno a esto, porque decía, hijo, recibe mi enseñanza, escúchame, préstame atención, porque esto te va a servir cuando seas más grande. Incluso es un poco cómico porque en la primera parte dice, oíd, hijos, las enseñanzas de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, para que conozcáis cordura. No sé si esto te suena a ti un poco cómico como a mí, o sea, es como si te estuviesen diciendo, oye, vas a conocer cordura, o sea que no eres cuerdo o ¿cómo es eso? Y en otras versiones dice, escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Y en otra versión dice, oíd, hijos, las instrucciones de un padre y prestar atención para que ganéis entendimiento. O sea que en todas las versiones lo que nos trata de decir es, hey, presta atención para que entiendas, para que seas más sabio, para que no te vayas y te golpees contra la pared. Sé sabio, escucha a tus padres. Yo también fui hijo. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. Incluso podemos ver ya en la historia en general, porque eso fue algo que escribió Salomón, pero podemos ver en la historia, si ustedes la quieren leer todo, pues ahí está, en 1 Reyes 2 del 1 al 4, que es cuando David está en su lecho de muerte y llama a Salomón para decirle, para decirle las últimas cosas que quiere que haga Salomón.
Y dentro de todas las cosas que quiere David que haga Salomón por él ahora que va a morir, que son bastantes, dice, llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. Y luego dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, eso fue una promesa que dio Dios a David. Pero vamos a centrarnos en el versículo 3 que dice, que básicamente lo que le dice es lo primero que le pide David, lo primero que le dice David en su lecho de muerte a Salomón. Ya después son peticiones pues de él, pero lo primero que le dice a Salomón es, guarda los preceptos de Jehová, guarda los preceptos de Jehová, guarda, conserva sus estatutos, sus mandamientos, la ley, para que prosperes, otra vez tenemos, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amén. ¿Y quién fue Salomón? Fue el más sabio, fue el más rico. Salomón fue próspero. A pesar de lo que haya hecho, Salomón fue próspero. ¿Por qué? Porque Salomón supo usar este principio de Dios a su favor. Salomón le fue inculcado que si nosotros obedecemos, que si él obedecía, él iba a ser próspero. Si él obedecía y que si él honraba y si él respetaba, él iba a ser próspero. Él iba a ir más allá que las personas que no. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Hijos, honren a sus padres. A pesar de todo, a pesar de que no sea fácil. Porque no es fácil. Puede que no sea fácil porque a fin de cuentas también es otra persona. Es otra persona con fallas. Es otra persona que siente. No es un robot, no es lo más top, lo más superior, no es lo que es perfecto, no, ese es Dios. Nosotros tenemos a nuestros padres que no son perfectos, pero que fueron la autoridad que Dios puso en nuestra vida para guiarnos. Así que no menospreciemos el consejo de nuestros padres, aunque nos cueste, aunque nos duela. Tenemos que escuchar a nuestros padres porque realmente cuando comprendemos que Dios se manifiesta en nuestros padres, sabemos que al momento en el que nosotros levantemos la voz a nuestros padres, no se la estamos levantando a ellos, no le estamos faltando el respeto a ellos, sino que le estamos faltando el respeto a Dios. Porque estamos diciendo, Dios, mira esta autoridad que me pusiste, ¿cómo se te ocurre ponerme esta autoridad? O sea, no sirve, yo puedo ser más grande que esta autoridad que me pusiste. Y resulta que esa autoridad es Dios. ¿Puedes ser tú más grande que Dios? Si Dios fue el que lo puso, Dios no sabe que cada cosa que hace es perfecta y cada cosa que hace es por algo. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, a respetarlos. Y tenemos que pedirle en esta hora a Dios, Dios mío, llénanos realmente de esa convicción, Padre. No queremos seguir viviendo, Señor, con algo que nos enseñaron nuestros padres o algo que nos enseñaron nuestros antepasados, Señor. Realmente queremos ser como tú, Jesús. Realmente queremos estar encendidos de ti, Padre. Realmente queremos que estés tan dentro de nosotros, Señor, que te podamos sentir en cada palpitar, Señor. Que te podamos sentir, Señor, en cada cosa que hagamos, Padre Santo. Que te podamos sentir, Jesús, en todo, Señor. Que seas tú, Padre Santo, en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor.